Juan González, Arnulfo Valdivia, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gustavo. Quiero comenzar por una noticia que se ha producido hoy, no precisamente en este hemisferio, sino en Rusia, donde el responsable de la política exterior estadounidense se ha reunido con su homólogo ruso y luego con el presidente Vladimir Putin. Mike Pompeo y Putin han hablado sobre diversos retos geopolíticos que tienen ambas naciones y particularmente la cuestión de Irán. Pero lo que han hecho ambos es asegurar que, al menos por parte de Rusia, quieren trabajar en recuperar la relación de confianza, si es que alguna vez existió, entre las dos naciones. Juan, ¿es posible pensar en una recuperación de confianza? Gustavo, no me la creo. En realidad, mira, Vladimir Putin es un experto en el manejo de inteligencia y ellos están jugando un juego de ajedrez. Reconozcamos aquí que en la elección del 2016 se metieron para influir el resultado. Estamos en varios conflictos asimétricos con Rusia a través del mundo. Y el ejemplo de Venezuela es uno en donde los Estados Unidos y Rusia no van a estar de acuerdo. Entonces yo creo que esto es retórica, tal vez tratando de aún ayudar al presidente Trump antes de las elecciones del próximo año. Pero en la realidad es que los intereses de los Estados Unidos y los intereses de Rusia están totalmente opuestos y no darán la oportunidad de llegar a restaurar una amistad bilateral positiva. ¿Puede tener interés Estados Unidos en esa relación de recuperar la confianza con Rusia? A ver, yo creo que yo estaría de acuerdo con Juan en la parte de que esto me suena más a retórica diplomática de dos cancilleres que a algo concreto. Rusia y Estados Unidos tienen un diferendo muy claro, por ejemplo, en el tema de Venezuela. Es un tema muy inmediato, es un tema muy inminente. Las decisiones que se van a tomar en próximos días, en próximas semanas, alrededor del tema, por ejemplo, Venezuela, no por mencionar, sin mencionar temas como Irán, etcétera. Entonces, yo creo que evidentemente va a ser muy complicado que estas buenas intenciones diplomáticas estén realmente respaldadas por los sectores más duros de ambos países. De hecho, en esas mismas conversaciones ha quedado de manifiesto que tienen interés, Juan, en avanzar en el compromiso de reducción armamentística, de la carrera armamentística, y hay que recordar que Estados Unidos se retiró del acuerdo firmado en la era de Reagan con la entonces Unión Soviética, hoy Rusia, y que Rusia hizo lo propio después del anuncio de Estados Unidos. Y ahora ambos delegaciones diplomáticas dicen que sí les interesa avanzar en esa dirección. ¿No es una contradicción? No hace ni 6 meses que pasó eso. En primer lugar, hay que resaltar aquí que salir del tratado nuclear de START ha sido entre los Estados Unidos y Rusia, es una señal bastante negativa para el mundo, para aquellos países que están aspirando a tener la capacidad de tener armas nucleares. Esa es una señal de los Estados Unidos diciendo, no les importe, desarrollen lo que quieran. En este momento tenemos suficiente armas nucleares. El hablar de armas tácticas nucleares que no tendrán el efecto de transformar o resolver conflictos, es una nueva etapa preocupante en el potencial de conflicto alrededor del mundo, donde países podrán usar armas nucleares tácticas a más baja escala en un conflicto interno. Eso es algo que obviamente los Estados Unidos yo creo que nunca tomaría ese paso, pero hay muchos países que sí. Entonces, ahora los Estados Unidos tomando el paso de desarrollar más armas, Rusia tomando ese paso, es algo que es muy malo para la seguridad global, por decirlo. Arnulfo. No, a ver, definitivamente yo creo que hay retos muy prácticos en esta, búsqueda de relación de buenos deseos. Evidentemente hay presiones hacia adentro y no podemos olvidar, y creo que es fundamental, que estamos entrando a una época de elecciones en donde Trump tiene grupos importantes que defienden estos principios como un tema muy fundamental para ellos en temas de decisión electoral. Entonces, no descartemos, por supuesto, que toda esta retórica esté armada para poder llegar con ciertos temas y con cierta fuerza a ciertos grupos que hoy
en el caso de Estados Unidos, no están con el presidente Trump. Pero antes comentabas que donde tienen profundas diferencias, entre otras muchas cosas, es fundamentalmente en Venezuela. ¿Por qué ese espíritu de buscar consensos, de encontrar puntos de acuerdo, no lo trasladan también a la cuestión venezolana? Pues porque simplemente no están ahí los consensos. Es decir, los consensos son retóricos, los consensos son demagógicos, de palabra, y los intereses de fondo, en Venezuela en particular, por ejemplo, el tema energético que Rusia tiene ahí en el tema del gas, bueno, ese es un tema que por más lindas palabras que se intercambien, difícilmente van a soltar. De acuerdo total con el embajador. Aquí ese dicho que del dicho al hecho hay un gran trecho. Aquí la retórica diplomática es algo positiva, pero yo veo, como decía el embajador, muchos puntos de diferencia entre los Estados Unidos y Rusia en el área de Venezuela que no permitirán un encaje. Rusia está interesado en fines políticos para sus compañías nacionales petroleras, Lukoil, Rosneft, otras. Ellos quieren apoderarse del mercado lo más posible. Para ellos un fin electoral para la crisis en Venezuela no es una prioridad para ellos como la es para los Estados Unidos. Y eso demuestra una diferencia fundamental en las conversaciones que tienen los dos. En segundo lugar, para los rusos, imagino que Vladimir Putin específicamente, imagino que él está en sus conversaciones con otros líderes del mundo diciendo, vean que los Estados Unidos están tratando de cambiar el régimen en Venezuela, ellos vienen tras ti. Y así él está dando vueltas por África diciéndole a dictadores que los Estados Unidos vienen por ellos y que ellos tienen que lidiarse con Rusia. Entonces, si Rusia usa esto para fortalecerse diplomáticamente en otras partes del mundo, demuestra que no hay una agenda mutua entre los dos países. Cambio de asunto, hoy se ha conocido que el liderazgo demócrata en el Senado ha anunciado la reintroducción en el proceso legislativo de una legislación que busca hacerle frente a las causas reales, originales de la inmigración en Estados Unidos. Está liderado por el senador Dick Durbin y busca precisamente atender las causas reales de la violencia, la pobreza, la marginación de las comunidades de migrantes que surgen del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y esto se conoce casi simultáneamente al endurecimiento de la política de Donald Trump con la deportación de familias, que ha dicho que está dispuesto a no solo deportar al individuo que esté en una situación irregular, sino a todo su entorno familiar. Juan, búsqueda de consensos en el Capitolio, pero fortalecimiento de esa mano dura por parte de la administración. El senador Dick Durbin es alguien que tiene una muy buena reputación. Recordemos que en el 2013, él trabajó como parte del grupo de 8 senadores republicanos y demócratas para pasar una legislación que pasó por 60 votos en el Senado, que era comprensiva en la forma que buscaba fortalecer la seguridad fronteriza, muros donde se necesitaban, otras tácticas donde no, pero también buscaban resolver y reformar las leyes migratorias del país. Y 3, enfocarse en ayudar a los países de origen, crear una situación donde los inmigrantes no querrán salirse del país. Entonces Durbin tiene una muy buena reputación para avanzar una iniciativa bipartidista, pero como tú bien dices, esto va a chocar en contra de las realidades políticas donde el presidente y su base benefician de identificar a los inmigrantes como narcotraficantes, violadores, criticar a México, que es un aliado estratégico muy importante para nosotros. Eso va a ser muy difícil porque al fin del día esta conversación tiene que ser basada en los hechos. Y ahorita la retórica política es una donde nos está distrayendo del tema. Va a terminar poco tiempo, pero este verano, en junio, hay elecciones locales en México. Como ex embajador mexicano, como mexicano, va a ser un termómetro para ese inicio de legislatura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que goza todavía de una alta popularidad, pero que a tenor de lo que está entregando de los beneficios de sus políticas que no se están viendo, puede que la gente exprese también en esas elecciones un voto de protesta. A ver, yo creo que definitivamente va a ser un termómetro las elecciones locales en México. Efectivamente tuvimos
un incremento de la popularidad del presidente López Obrador. Ese incremento ya se paró, y no solo se paró, sino que va hacia abajo. Ya empezó a caer su popularidad, y efectivamente lo que ha sucedido en México ha sido una clara incongruencia entre el discurso y los resultados. Hay ciertamente áreas también en las que esta incertidumbre que el discurso presidencial ha generado, ya se empiezan a ver consecuencias: la caída del empleo formal, la caída de la inversión, la posible caída de la calificación de México crediticia por parte de las calificadoras, etcétera. Son las opiniones de Juan González y de Arnulfo Valdivia, que nos han acompañado hoy en estos puntos de vista encontrados. Gracias por su tiempo. Gracias, Juan. Hasta aquí esta edición especial de Cuestión de Poder. Volvemos mañana. Les deseamos una feliz noche, esperando que hayan aprendido tanto como lo hemos hecho nosotros con nuestros invitados. Que descansen.